Hola, he hecho una selección de los 10 cuadros imprescindibles que no puedes dejar de ver si visitas el Museo del Prado. Ten en cuenta que en el museo hay 1150 cuadros expuestos, de modo que si le dedicaras 2 minutos a cada uno necesitarías 38 horas para verlos todos. Y si quieres verlos todos en 3 horas, por ejemplo, solo podrías dedicarle a cada uno 10 segundos, o sea, tendrías que ir a una velocidad de 6 cuadros por minuto. No te recomiendo la experiencia porque estoy convencido de que sobrepasa la capacidad de resistencia humana, acabarías mareado a la media hora y sobre todo porque así no se puede disfrutar del arte. En el Prado hay grandes obras maestras, muchísimas, y también hay pequeñas grandes obras maestras. De estas, algunas podrían pasar desapercibidas salvo que uno vaya dispuesto a mirar sin prisas y dejarse seducir por el arte. Estas son las 10 que yo he seleccionado. La dormición de la Virgen, de Andrea Mantegna. Cristo muerto sostenido por un ángel, de Antonello de Messina. La Anunciación, de Fra Angelico. El descendimiento, de Roger van der Weyden. El Jardín de las Delicias, de El Bosco. La Virgen y Santa Isabel, de Rafael. La Trinidad, de Ribera. Paisaje, de Lorraine. La Condesa de Chinchón, de Goya. Y Las Meninas, de Velázquez. Son los 10 cuadros del Museo del Prado que para mí tienen algo especial. Son pinturas que uno no se cansa de mirar y que, estando rodeadas de obras maestras, parecen destacar y sobresalir entre todas ellas por algún misterioso motivo. Puede que lo que yo veo en ellas no sea compartido por todo el mundo y tal vez otras personas se sientan atraídas por otros cuadros que a mí no me dicen gran cosa. El caso es que como este es mi canal de YouTube, pues voy a poner las obras que a mí más me gustan. Esta es del pintor Andrea Mantegna, un maestro del Renacimiento italiano. El cuadro es de 1462 y se titula La Dormición de la Virgen. En la escena vemos a los apóstoles rodeando el lecho en el que se encuentra la Virgen que acaba de fallecer. Por la ventana vemos un paisaje dominado por un cielo gris en el que el mar se pierde en el horizonte más allá del puerto que aparece en primer término. A Mantegna no le debía gustar mucho lo de pintar ángeles, arcángeles y angelitos. En sus cuadros solo aparecen los imprescindibles. En este no aparece ningún elemento sobrenatural, aunque hay que tener en cuenta que le falta la parte superior, de la que se conserva un fragmento en la Pinacoteca de Ferrara. En esta parte aparecía Jesucristo en el cielo recibiendo el alma de la Virgen. La pintura de Mantegna es sobria y moderada en todo, también en los colores. Hasta los amarillos, rojos y verdes que aparecen son fríos y apagados. Todo está equilibrado y en armonía. Todo está en calma, en silencio, a pesar del llanto de los apóstoles. Pero es como una calma tensa. Algo nos hace intuir la presencia de algún poder sobrehumano que explique esa extraña paz en el momento de la muerte. Es como si estuviera a punto de ocurrir algo portentoso, un gran milagro. Ese milagro que muchos pintores pintaron, la Asunción de la Virgen a los cielos, en cuerpo y alma, rodeada de miles de ángeles y entrando en el esplendor de la gloria celestial. En este cuadro vemos el momento previo a ese prodigio sobrenatural, representado con la sencillez y naturalidad del arte clásico del Quattrocento. Este cuadro es de Antonello de Messina, otro pintor del Quattrocento italiano. Se titula Cristo muerto sostenido por un ángel. Es de 1475. Vemos que el pequeño angelito desconsolado y afligido que no puede parar de gemir y llorar, en realidad es incapaz de sostener el cadáver de Cristo. Más bien parece como si Cristo cargara con él. La figura de Jesús está pintada como si todo el dolor que ha sufrido en su pasión y muerte no hubiera afectado para nada a la perfecta belleza de su rostro y de su cuerpo. Es una escena conmovedora y encantadora. La carne sonrosada del angelito contrasta con el color pálido y mortecino del cadáver de Cristo, y sin embargo parece ser este quien tiene mayor fuerza y vitalidad, mientras el pequeño ángel se apoya en él e intenta ocultar su pena. En este cuadro los colores son vivos y brillantes. Muchos artistas han pintado este mismo tema tratando de mover a los fieles cristianos a la compasión y a la devoción. Aquí tienes algunos ejemplos. Siempre se ha mostrado el cadáver de Cristo, cuando su alma entra en el reino de los muertos, poniéndolo en contraste con un fondo oscuro o con colores apagados. Nadie como Antonello de Messina ha pintado de un modo tan increíblemente bello, luminoso y alegre esta escena de dolor. Esta es la Anunciación de Fra Angelico. Fue pintado en 1426.
La composición diseñada por el artista organiza la escena en 3 franjas verticales. En la de la derecha está la Virgen María, en la del centro está el arcángel Gabriel enviado por Dios, en la de la izquierda está Dios Padre enviando desde el cielo al Espíritu Santo. Este aparece en el centro dirigiéndose hacia la Virgen en forma de paloma. Junto a él tenemos un pequeño pajarito, no sé si es un gorrión, una golondrina o un vencejo, contemplando la escena milagrosa que tiene lugar a la derecha. La encarnación del Hijo de Dios que se hace hombre en el seno de la Virgen y que habría de nacer al cabo de 9 meses, Jesucristo. A la izquierda vemos también a Adán y Eva, padres del género humano, siendo expulsados del paraíso. En el relato de la Biblia se cuenta que en ese momento Dios hizo una promesa a Eva asegurándole que de su descendencia nacería alguien que pisaría la cabeza del demonio. Fra Angelico nos muestra en este cuadro cómo Dios cumple su promesa. El Hijo de María vencerá al demonio aplastándole la cabeza. En este cuadro de Tiepolo aparece la Virgen Inmaculada pisando la cabeza de la serpiente infernal que había introducido el pecado en el paraíso que Dios había creado para los hombres. Quizás falta realismo en las figuras y puede que falle la sensación de profundidad espacial en la perspectiva y tal vez la escena sea algo ingenua e infantil. Yo creo que nadie ha puesto en un cuadro un azul más hermoso que el que aparece en este manto de la Virgen, y esos dorados en las alas del ángel o esos amarillos en sus cabellos y en los de Santa María, y ese color rosa en sus vestidos y en sus rostros y manos tan delicadamente matizados, y esos verdes en el jardín del paraíso, difícilmente los encontraremos tan maravillosamente armonizados como en este cuadro. Este es el Jardín de las Delicias de El Bosco. Es un cuadro del siglo XVI que podría pasar perfectamente por uno de esos cuadros surrealistas del siglo XX. Lo que vemos en el panel del centro es un montón de gente en una escena delirante en la que todo tipo de figuras monstruosas que parecen sacadas de una tétrica pesadilla se mueven por un paisaje de un mundo fantástico. El poder de seducción de esta imagen es irresistible. Nos sentimos obligados a fijarnos en cada uno de los personajes. Podríamos pasarnos una hora mirando sin cansarnos. Es el cuadro del Museo del Prado en el que la gente se pasa más tiempo casi olvidándose de que están en un museo viendo un cuadro, transportados a ese mundo imposible en el que más de 200 hombres y mujeres se encuentran de fiesta, digamos. Ninguno de ellos estudia o trabaja, no hay niños ni ancianos, no hay nadie deforme, no hay familias. Es un mundo que no es nuestro mundo. Es un paraíso en el que la gente ha encontrado la fuente de la eterna juventud y pueden vivir felices sin trabajar y sin preocupaciones. Es un mundo que no existe, es un mundo en el que no está Dios. Podríamos buscar más interpretaciones simbólicas, las grandes frutas en el plano inferior, los búhos y lechuzas. Por cierto, hay una que aparece asomándose en el panel de la izquierda, donde aparece Dios que acaba de crear a Adán y Eva, los espíritus de los aires, la laguna en torno a la que dan vueltas los jinetes cabalgando diferentes animales en el centro del cuadro. Necesitaríamos varios vídeos y no acabaríamos. Es un cuadro lleno de enigmas y misterio. Es fascinante por el derroche de desbordante imaginación con la que este pintor demuestra el poder del arte para captar nuestra mirada y casi para hipnotizarnos. Pocos artistas han superado al Bosco en la creación de imágenes fantásticas. Este es El Descendimiento del pintor flamenco Roger van der Weyden. Esta pintura es de 1435. Es un cuadro que cuando vas por el museo de sala en sala te hace parar en seco y te deja con la boca abierta y los ojos estáticos. Te quedas ojoplático mientras te preguntas, ¿esto es un cuadro o es un anuncio de los que hacen ahora con la tecnología digital manejando paletas de millones de colores y efectos 3D con sombras y reflejos? Pues sí, es un cuadro. Esto lo hizo un tipo con óleo y un pincel pintando a mano sobre una tabla. Eso sí, era un tipo con un virtuosismo técnico asombroso. Los personajes están comprimidos por el marco del cuadro. No hay espacio ni fondo para estas figuras. Son de tamaño natural y el cuadro está a nuestra altura, casi en el suelo. El impacto visual es alucinante. Parece uno de esos frisos que hacían los escultores griegos en la época clásica, pero a todo color. Y tiene a la vez ese atractivo de lo arcaico, fuerza e impacto, la armonía y la belleza de lo clásico y el dramatismo y la tensión que los griegos alcanzaron en la época helenística. El cuerpo de Jesucristo, que acaba de morir en la cruz, es desenclavado para llevarlo al sepulcro. La Virgen María, que estaba al pie junto a la cruz, se desmaya, incapaz de soportar tanto dolor. Su rostro tiene la palidez de la muerte, está aún más blanco que el cadáver de Jesucristo, que se ha desangrado totalmente mientras estaba crucificado. Rojos, azules y amarillos se combinan armónicamente con los verdes, morados y naranjas. También están los blancos y los ocres, los negros y los grises. Es muy fácil manejar una gama cromática restringida a unos pocos colores afines, pero utilizar todos los colores del círculo cromático y los colores
terciarios en una gama tan amplia en una misma obra con esta maestría solo lo puede hacer un maestro de la pintura que ha alcanzado la altura de los genios. Y ahora el prodigio de los prodigios, la maravilla de las maravillas, probablemente la mejor pintura de la historia del arte, la cumbre del asombro, Las Meninas de Velázquez. Esta obra es más que un cuadro, es todo un tratado sobre la pintura y sobre el arte. Ninguna pintura del Museo del Prado ha sido tantas veces analizada y comentada como Las Meninas. En este canal le hemos dedicado ya 3 vídeos. Te recomiendo que veas el tercero, tienes el enlace ahí arriba. Y aún subiré el cuarto para decir algo sobre los cuadros que aparecen en la pared del fondo, porque Velázquez aparece con la cruz de la Orden de Santiago en el pecho si el cuadro fue pintado el año 1656 y el pintor no fue nombrado caballero hasta el año 1658. ¿Qué se supone que contenía la jarrita roja? ¿Por qué la menina Maribárbola sostiene un anillo en su mano izquierda? Y muchas más cosas. Se puede saber el día y la hora en que se sitúa la escena representada en el cuadro a partir de la inclinación del rayo de luz que entra en la estancia del Palacio Real donde se encuentran los personajes. ¿Hay un mensaje oculto escrito en arameo en los casetones de la puerta del fondo? ¿Forman las figuras que rodean a la infanta Margarita una réplica de la constelación Corona Boreal, en la que precisamente la estrella más brillante era denominada Margarita y es la que corresponde a la infanta? Sobre todas estas cosas diremos algo en el capítulo 4 de la serie, que ya lo subiré cuando tenga tiempo, no sé cuándo. Este cuadro es una sagrada familia, pintada nada menos que por el gran Rafael. En la colección del rey de España esta obra era denominada La Perla. Los personajes que aquí aparecen son la Virgen María a la izquierda y el Niño Jesús a la derecha, más una mujer con gesto reflexivo, que es Isabel, la prima de la Virgen María y madre de San Juan Bautista, que es el niño que aparece a la izquierda, jugando con Jesucristo, pues eran primos y casi de la misma edad. Según el Evangelio, habían nacido con 6 meses de diferencia. Rafael fue un maestro indiscutible que destacó en todos los aspectos que se pueden valorar entre las habilidades de un pintor: la composición, el dibujo, el color, las luces y las sombras, la expresión, los gestos, los matices, los detalles. En cada una de sus obras, cada una de las figuras es una pequeña obra maestra en sí misma y su relación con las demás figuras de la composición está armonizada de modo cuidadosamente calculado para crear un conjunto perfecto, desbordante de gracia y belleza. Rafael, en la historia del arte, es la perfección. En sus obras se da el equilibrio perfecto entre fuerza y belleza. San Juan mira al Niño Jesús, el niño mira a la Virgen mira a San Juan. Las manos de los 2 niños se juntan en el centro de la composición. El Niño Jesús va a tomar algo que le ofrece San Juan. Hacia él dirige su mirada la Virgen, mientras el niño mira a su madre. Santa Isabel, en segundo plano, también observa la escena pensativa. La Virgen, con su mano izquierda, tranquiliza a Isabel y con la derecha sostiene al niño. Nadie ha dibujado y pintado las manos con la perfección y delicadeza de Rafael. Lo único que parece desentonar en este cuadro son los colores. Son muy oscuros, no son los que habitualmente usaba Rafael, cálidos y luminosos. Puede que esté necesitando una limpieza y restauración, o puede que el remate de la obra no sea de Rafael, sino de Giulio Romano, su colaborador y su discípulo. Este cuadro se titula La Trinidad y fue pintado por José de Ribera el año 1635. En la escena representada vemos a Dios Padre sosteniendo el cuerpo sin vida de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, y entre ambos aparece en forma de paloma Dios Espíritu Santo. Es decir, las 3 personas divinas que forman la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este cuadro Ribera abandona su modo habitual de pintar. Solía poner fondos totalmente en sombra para destacar violentamente los cuerpos de los personajes de un modo muy crudo y realista. Esta era la técnica tenebrista que él aprendió en Italia de Caravaggio. En este cuadro las sombras y tinieblas no dominan todo el fondo, sino solamente la parte inferior. En la parte superior está la luz de la gloria celestial. Es verdad que el cuadro no tiene el colorido que puso, por ejemplo, el Greco en su representación del mismo tema, pero al menos Ribera en este cuadro echó mano de los amarillos, rojos y naranjas que normalmente nunca utilizaba. Lo que vemos en este cuadro es que Jesucristo acaba de morir en la cruz, su alma ha descendido a los infiernos, su cuerpo está en el sepulcro. Jesucristo es Dios y hombre a la vez, es Dios hecho hombre. La divinidad de Jesús se mantiene en su alma, capaz de entrar en el infierno a rescatar a las almas de los justos del poder del demonio. Pero también la divinidad de Jesús se mantiene en su cuerpo muerto, que sigue estando en las manos de Dios Padre, que no dejará que el cadáver se descomponga y lo preserva para la resurrección y la ascensión al cielo.
En el centro del cuadro vemos la herida en el costado de Cristo, producida por la lanza que le atravesaría hasta clavarse en el corazón, según está relatado en los Evangelios. Lo que el pintor muestra en esta obra es que Dios tiene corazón, es capaz de sufrir y llorar. Aquí tenemos el retrato de la condesa de Chinchón, pintado por Goya en 1800. El fondo es totalmente oscuro, sin dejar ver nada que pudiera distraernos la vista de la dama retratada, sentada tranquilamente posando para el pintor con su amplio vestido de gasa blanca. Ella, sin embargo, sí que parece distraída, mirando hacia otro lado. Fondo negro y traje blanco darían a este retrato un aspecto triste y fúnebre. Sin embargo, aparecen unos cuantos toques de color. Por un lado, amarillos y dorados, en el asiento, en los cabellos de la condesa y en las espigas que sirven de decoración al sombrero sobre su cabeza. Y por otro lado, azules y violetas, en las cintas y cenefas del vestido y en las sombras de los pliegues de la tela. Son colores cálidos los primeros y fríos los segundos, que se combinan de un modo admirable y que nos produce una sensación ambigua, pues se equilibran de modo que no dominan los tonos fríos, lo que daría la sensación de que la condesa está triste y melancólica, pero tampoco dominan los tonos cálidos, lo que produciría la sensación de que está feliz y contenta. Sin embargo, el retrato está lleno de vivacidad gracias a los brillos que aparecen en el respaldo y los brazos del sillón, en la tela del vestido, en los esmaltes y piedras preciosas de los grandes anillos que la condesa lleva en sus manos, y sin embargo echamos de menos el brillo en los ojos de la condesa, ese brillo que Goya sabía poner magistralmente con un punto de luz en las pupilas, y aquí no aparecen porque en vez de mirar hacia el frente de donde viene la luz, ha girado su cabeza para mirar distraídamente a otro lugar. Este cuadro se titula Paisaje con el embarque de Santa Paula Romana en el puerto de Ostia y es del pintor francés Claude Lorrain. Lo que tenemos aquí es un paisaje junto al mar en el que unos personajes trabajan en la preparación de los barcos que van a iniciar su viaje, pero el protagonista de la escena no es ninguna de esas pequeñas figuras que se mueven por el puerto. El protagonista en este cuadro es la luz, una luz tenue y cálida que envuelve a todos los personajes y a los barcos y a los edificios, al cielo y al mar, desde el lejano horizonte hasta las suaves olas que mueren en la orilla, y que también nos envuelve a nosotros. Es la luz de la aurora previa al amanecer inminente, cuando el sol naciente aparezca disipando toda oscuridad. Las tinieblas de la noche van retirándose porque el día está a punto de comenzar. Lorrain pintó muchos cuadros como este. Cosas como esta en su época no se valoraban demasiado, pues se apreciaban más las grandes composiciones con escenas de tema histórico, mitológico o religioso. Pero Lorrain sin duda fue un precursor admirado e imitado por los pintores del romanticismo, a los que les gustaba pintar paisajes llenos de dramatismo y emoción, y por los pintores impresionistas, pues en sus paisajes el protagonista indiscutible sigue siendo la luz, en amaneceres, atardeceres, crepúsculos y penumbras, auroras, brumas y neblinas o luces cegadoras del sol de justicia del mediodía. Bueno, vamos a parar. Igual podríamos haber puesto en este top 10 otras muchas obras que son auténticas joyas de la pintura y verdaderas obras maestras. Lo dejamos para otra ocasión. Hasta el próximo domingo. No te olvides de dar un like y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Gracias a Pablo Martín Allende, Matías Gómez, Alejandro González Vizcarro, Martín Soriano, Carlos Colazo, Valentín Arranz, Juan Gutiérrez Aguilar y Cecilia Montes. Gracias y hasta el próximo vídeo.